Todo oídos. Bueno, Carlos, Vale. pues mira, yo he estado como revisando toda la información que hay en línea acerca del proyecto. Y bueno, solamente para clarificarlo, me gustaría que comentaras qué tipo de prácticas integraron el proyecto de Memorias del Carare. Bueno, quería preguntarte también qué fase del proyecto viste, también porque el proyecto tuvo como dos momentos largos, un primer momento quizá del 2014 al 2015 por ahí, y luego una versión que se llamó Radiar Memorias, Diálogos con el Carare, que fue un proyecto curatorial, digamos, de investigación curatorial en memoria histórica, investigación y producción de proyecto curatorial en memoria histórica, que fue el que estuvo en el Museo La Tertulia expuesto. Entonces Ah, quería saber en cuál de los dos, digamos, te concentraste, porque el primero, nosotros están desmontadas muchas de las cosas que la fundación, que la fundación, que la fundación hizo antes de esa segunda versión del proyecto. Entonces, por ahí puedo empezar como aclarando esos dos momentos, preguntándote cuál de los dos te interesa más, pero al fin y al cabo, si hablamos del segundo, vamos a tener que hablar del primero también. no, pues me encantaría que tú lo desambiguaras porque mira, yo lo que vi fue el proyecto expositivo. Sí, Supe que hubo un taller, que hubo también en la casa Obeso o Mejía. eso Mejía. Exacto, eso lo vi en la colaboración que tuvieron para la parte gráfica con un colectivo de Bogotá. Sí, Vi que también trabajaron algo con el tema radial, con una sí, emisora comunitaria de Carare, sí, de unos sí, chavos. sí, ¿Y qué más fue lo que vi? Bueno, es que hay varias señales, ¿no? También sí, hay un documental que hicieron a partir de un storyboard. Ese sí, también lo vi con música de Bruno Mazzoldi, trabajo de Andrés Jurado, o sea, eso sí. lo vi. ¿Y qué otra cosa había? Es que había varias cosas, entonces yo como que tengo un poco de dudas, si me las Ok, aclaras, estaría muy bien. porque me interesa mucho comenzar a hablar esto con vos porque precisamente yo el próximo año tengo que terminar una maestría que dejé suspendida, digamos, y que me han dado la oportunidad como de volver a terminar el próximo año y quería como reorganizar precisamente la experiencia de radiar memorias, diálogos con el Carare para sacar un artículo de ahí. Entonces, voy a comenzar diciendo, como contándote un poquito de dónde viene la iniciativa. La iniciativa nace más o menos en el 2014. Nosotros comenzamos, digamos, la fundación que tenemos, que es la Fundación Subliminal, es una fundación que nace en el 2009 y que reúne a varios profesionales de diferentes disciplinas, historia, antropología, comunicación social, sociología también, y digamos artes visuales, ¿no? Y comenzamos a trabajar temas asociados o relacionados con el patrimonio, la memoria, digamos las disputas por la memoria, territorio, y eso desde las prácticas artísticas, cualesquiera que pudieran tener lugar en un territorio específico. Es decir, trabajamos con comunidades específicas explorando sus memorias, sus tensiones, su historia e incorporando prácticas artísticas para hacer procesos de creación colectivos, ¿no? Que intervinieran precisamente esos territorios y esas realidades. Así comenzamos a trabajar y en el 2014 eh, con el Centro Nacional de Memoria y el Grupo de Patrimonio Cultural y Material del Ministerio de Cultura, eh, decidimos o nos invitaron, casi siempre era por invitación, a trabajar, a generar un proceso, digamos, de memoria con la comunidad del Carare. El Carare, pues es una zona campesina con una tradición, digamos, campesina, pero una tradición también de organización campesina, organización política y social campesina, que fueron víctimas. Ellos no se denominan tanto víctimas, pero tuvieron afectaciones pues por el conflicto armado colombiano,
afectaciones culturales, económicas, sobre los cuerpos mismos, ¿no? Todas. Eh, pero ellos tienen un antecedente muy importante y es que tuvieron una organización campesina muy, muy robusta, ¿no? Una organización campesina con un proyecto muy elaborado, un proyecto digamos, un proyecto de autonomía campesina muy sofisticado, técnicamente muy bien montado, y también tienen un premio Nobel alternativo para la paz, ¿no? Entonces es una organización que tuvo su auge y su efervescencia como política cultural más potente entre finales de los 90, inicios del 2000, eh, y en esas 2 décadas pues tuvieron todo, pues, violencias asociadas al conflicto armado. Entonces nos invitaron a desarrollar un proyecto en memoria, no en memoria histórica particularmente, porque a nosotros no nos interesaba tanto la categoría de memoria histórica como una premisa, como una categoría que fundamentara todos nuestros proyectos, sino la idea de memoria amplia, digamos, también una idea de memoria también que expandiera digamos, el rango de tiempo que el Centro de Memoria había definido para estudiar y entender a esta organización y este territorio. Entonces nos invitaron a trabajar ahí y comenzamos a ir al CARE, particularmente Margarita Sierra, yo y quizá con un antropólogo que se llama Santiago, te digo, Santiago, que estará en los créditos de varios de los proyectos. Luego te doy el nombre, pero fue un antropólogo con el que nosotros comenzamos a trabajar porque precisamente su tesis era sobre campesinado en el Carare, ¿no? Ya había trabajado con ellos. Comenzamos a ir y nos encontramos con la posibilidad de empezar a trabajar prácticas radiofónicas, porque en el territorio había habido una emisora como mucha fuerza que se llamaba Ecos de Paz, me parece. Y esa emisora había tenido un lugar muy importante en la organización campesina y en el territorio, pero se había ido desvaneciendo con el tiempo por múltiples razones, ¿no? Entonces era un territorio como sin acceso a tecnologías, pero en el que la radio había sido muy, muy potente y decidimos empezar a trabajar con jóvenes y radio, con jóvenes porque la organización había entendido, había reconocido que la herencia, digamos, del trabajo y la actividad política se había desarticulado entre adultos y jóvenes, ¿no? Como en el momento en el que entramos al Carare y a trabajar en la organización, digamos que venía en crisis y creo que lo sigue estando, ¿no? Entonces decidimos trabajar con pelados y trabajar con prácticas radiofónicas, ¿no? La emisora estaba completamente desarticulada, entonces decidimos trabajar prácticas radiofónicas, pero en un ejercicio de radio en vivo, ¿no? Como un ejercicio un poco más en torno a la mesa, pero la mesa como un dispositivo móvil, ¿no? Itinerante, que es capaz de desplazarse por el territorio, pero que también es capaz de convocar a la gente en torno a la mesa, ¿no? Como un dispositivo de encuentro, pero también de amplificación, ¿no? Y porque los pelados pues querían hacer radio y mucho les interesaba como la música, componía, entonces comenzamos a trabajar prácticas radiofónicas. Ahí entró también Andrés Jurado y entró inicialmente un proyecto que se llama, Sonema, que es de Camilo Cantor. Camilo Cantor es un artista también que trabaja en Medellín, que dirige un espacio que se llama El Exploratorio, Parque Explora. Entonces me puse en contacto con Camilo Cantor. Camilo me dijo, yo no puedo, pero trabajemos con fulanito. Te estoy debiendo todos estos nombres porque estoy haciendo un ejercicio de memoria y muchos se me van ahorita. No, la Entonces verdad comenzamos. lo agradezco mucho porque todo esto que dices no lo sabía yo. Claro, tiene como un antecedente de trabajo en territorio como muy chévere. Entonces comenzamos a trabajar
memoria, prácticas radiofónicas, como la idea de la mesa de radio, amplificar, pero también llegar a la tecnología, a la materialidad, es decir, construir hidrófonos, ¿no? Comprar los equipos, armar la mesa de radio. Y armamos un colectivo con los pelados que se llamó en ese momento Radio Efecto Sonoro. ¿No? Le diseñamos la marca, ¿no? Tienen los loguitos, y el proyecto un poco terminó tomando esta forma, ¿no? Creamos la mesa de radio, como el proyecto de radio, y nuestra idea fue movernos a veredas, ¿no? Para hacer mesas de radio con invitados de las veredas y con unos ejes temáticos y unas secciones que cada uno de los chicos que participaron habían diseñado. Entonces, cada uno de ellos tenía como una sección y entrevistaba, ponía música, y generábamos unas sesiones de radio de 2 horas en algunos puntos del territorio, ¿no? Y digamos que el anfitrión de la mesa de radio y el locutor principal era Santiago. Santiago, se me va el nombre, yo luego intercambiamos correos y por ahí te tiro el resto de la información. Ok. Santi es un antropólogo como súper serio también, ¿no? Como muy moderado, mesurado, un poco quizá como muy tranquilo, pero en la mesa de radio explotó como todo lo popular que tenía de locutor de radio, ¿no? Entonces, también hizo su propio performance, ¿no? De sí mismo como locutor. Y hicimos una mesa de radio en Matecaña y luego nosotros decidimos movernos en una balsa, construimos la balsa también con gente de la comunidad, porque el río Carare ha sido como muy importante y fundamental en la historia de la zona, ¿no? Por el desarrollo, digamos, comercial, porque era, digamos, el principal arteria, digamos, de transporte de la región, porque la violencia también hizo que la gente se desplazara por el río. Los ríos pues están atravesados por las violencias acá en Colombia. Muchísimo, ¿no? Entonces construimos una balsa y en esa balsa nos movimos desde Mata y Caña hasta la India, que es un poco la sede donde está la ATCC, ¿no? Y esa balsa también se transformó en un dispositivo, digamos, de registro, pero también de amplificación, ¿no? De reconocimiento sonoro del territorio, porque íbamos con los hidrófonos grabando el río, pero si nos encontrábamos con un campesino que también venía en el río, parábamos y le hacíamos entrevistas nosotros desde la balsa que se llamaba el balsófono y él desde su canoa. También encontramos huaqueros que estaban buscando esmeraldas, nos bajamos, los entrevistamos y hay un videíto que se llama El Boga, que resume un poquito ese viaje, que fue un viaje de 4 horas, 5 horas más o menos por el río, hasta llegar a la India. Y en la India tuvimos otra sesión radiofónica que fue durante una fiesta que es la Fiesta de la Paz, creo que se llamaba así, ¿no? Entonces tuvimos estos dos momentos, digamos, como en ese proyecto. Ese proyecto quedó resumido en una página web, pero esa página web se cayó. No la hemos activado, eso es una tarea que yo tengo, es una pesadilla mía también como que eso ya se haya perdido, pero bueno, tengo que tratar de recuperar eso. Pero tenemos una multimedia inicial que fue como el borrador de ese proyecto que te la puedo hacer llegar el archivo también. Entonces, en esa multimedia vos podés picar en cada uno de los puntos y escuchar las sesiones de radio, podés ver el video, ¿no? Podés ver los registros sonoros del río, ¿no? Y puedes ver como toda la información del proyecto. Entonces, ese es el primer momento, ¿no? Se llama radioefecto sonoro. Luego nosotros seguimos trabajando con los chicos del colectivo, viajamos un par de veces más a la India, tuvimos la oportunidad de traerlos a Bogotá, a unos encuentros radiofónicos, hacer más talleres con ellos. Y luego aparecieron las becas pues, del Ministerio y del Centro Nacional de Memoria para producir proyectos expositivos de memoria histórica, ¿no? Y metimos el proyecto acá. Y el proyecto un poco era hacer una indagación de archivos de la ATCC
para hacer una exposición que diera cuenta de las formas, digamos, de organización social de la ATCC que les habían permitido, digamos, resistir o subsistir como organización y como comunidad en medio del conflicto. Porque para nosotros la ATCC era muy valiosa porque había logrado como unas formas de organización social como bastante relevantes, culturales y sociales, ¿no? Y eso había permitido que ellos digamos que fueran capaces de ser actores dentro del conflicto, ¿no? Y actores es haber podido trenzar una conversación de paz, digamos, o unas conversaciones, sí, ¿cómo se llaman? Como unos acuerdos de paz con las mismas FARC, ¿no? Allá, ¿no? Ellos tienen eso. Entonces comenzamos a hacer esa indagación y todo a través de radio, digamos de radioefecto sonoro también, ¿no? Porque el dispositivo radiofónico seguía siendo central en este nuevo proyecto como curatorial, ¿no? Comenzamos a indagar archivos y nos encontramos con algunos archivos muy valiosos que el Centro Nacional de Memoria había descartado, el Centro Nacional de Memoria Histórica había descartado. Entre ellos un guión de un sonoviso, que es lo que tú dices que es una historia, era un guión de un sonoviso que, digamos, construye como la idea política y de organización campesina de la ATCC, ¿no? Encontramos ese documento no aparecía en los archivos del Centro Nacional de Memoria, para nada, lo habían descartado, quizá porque estaba antes de las violencias, digamos, del periodo que ellos decidieron como estudiar, ¿no? Entonces, y estaba por allá refundido en un cuarto como era una cosa ahí que estaba pues con el riesgo de destruirse, ¿no? De desaparecer. Encontramos, también sabíamos que la ATCC se había apropiado de algunas tecnologías para hacer registro como de sus reuniones, asambleas, pero también de reuniones que tenían con las FARC. Entonces encontramos cassettes, ¿no? Eh, que ellos en los que habían grabado varias cosas y encontramos cassettes de sus conversaciones con las FARC, ¿no? También tenían una correspondencia con las FARC, ¿no? Se escribían cartas como citándose a reuniones, ¿no? Para llegar a unos acuerdos, solicitando, digamos, demandando condiciones, ¿no? Para la organización. También escarbamos como ellos tenían un proyecto que era la tienda campesina y aparecieron muchos recibos, actas de cómo organizaban también la tienda campesina, eran muy organizados en ese momento, de hecho alcanzaron a tener inversiones como muy, muy altas también en el territorio. También tenían correspondencias que nos parecieron muy valiosas, que eran postales que tenían con organizaciones internacionales. Organizaciones internacionales en diciembre les enviaban postales diciéndoles un poco que los apoyaban, como todo el reconocimiento. Entonces, como que hicimos esta indagación de archivo porque nos interesaba cómo se había organizado, digamos, la ATCC y encontramos como esta poder de agencia política de la ATCC, ¿no? Como antes que considerarse una víctima del conflicto, se consideraron los actores políticamente activos y capaces de lograr, digamos, de tener logros con los sujetos que ejercían violencia contra ellos, ¿no? Como capaces de negociar unas condiciones con las FARC, capaces de exigir, capaces de organizarse y, digamos, gestionar su propio territorio, ¿no? Y eso fue lo que fuimos recogiendo, ¿no? Recopilando. Ahora, lo que nos interesaba era recopilarlo como para qué, ¿no? No solamente para hacer una exposición de esos documentos, sino para invitar a unos artistas a que se apropiaran de esos archivos y que liberaran un poco el flujo de esos archivos, ¿no? Como que permitieran que esos archivos y esas memorias tomaran otras formas, ¿no? Entonces, hay una invitación a varios colectivos y artistas a que agarraran esos archivos y que tuvieran prácticas de apropiación de esos archivos desde sus prácticas artísticas o desde sus intereses y pudieran generar con otro grupo de personas otros contenidos, digamos, que liberaran el flujo
de esa memoria, ¿no? Eso fue un poco el propósito, ¿no? No era exhibir el archivo como un documento, sino generar las condiciones para que otros se apropiaran de esos documentos y de esas memorias y produjeran una obra derivada, ¿no? Más o menos, ¿no? En el caso de el renacer del Carare, que es el sonoviso, Andrés Jurado eh, tomó las diapositivas, nosotros se las entregamos digitalizadas, escaneadas, y él produjo esta película con la voz de Bruno Masoldi. Él estaba haciendo, sigue haciendo cine análogo, entonces lo que hizo fue grabar, escaneamos las imágenes, las proyectó, las grabó, y lo que era un sonoviso los llevó a lo fílmico, ¿no? Y produjo esta película que se llama El Renacer del Carari, que tiene el mismo nombre del sonoviso y que está circulando por ahora, digamos, circula en diferentes festivales y ha recibido algunos premios, bueno, le ha ido muy bien. Por otro lado, hicimos como un laboratorio de archivo con varios invitados, invitadas, y de ahí fueron surgiendo otro tipo de proyectos. Invitamos al honorable Cartel a que viniera a hacer unos archivos desde la idea del cartel también, a trabajar con gente. Invitamos también a Camilo, un narrador gráfico, un historietista, Camilo Aguirre, que es de acá, que también trabaja en temas de memoria muchísimo. Invitamos a Miguel Tejada que trabajara o hiciera ejercicios de escritura a partir de ese archivo. Todo era muy flash también, algunas cosas salieron mejores que otras, por supuesto. También estuvo Nois Radio haciendo un ejercicio de radio a partir de los cassettes que habían tenido. Entonces, básicamente la exposición era un laboratorio de archivo, ¿no? Como con una exhibición de los hallazgos nuestros, de los hallazgos que habíamos hecho, pero también se transformaba en un laboratorio que lo que buscaba era propiciar apropiación de esos archivos y que la gente transformara esos archivos en otro tipo de relatos, ¿no? Que se los apropiara y así liberar el flujo de esa memoria un poco. Eso, digamos, a grandes rasgos fue Radiar Memorias. Estuvo un mes y medio acá en el museo, en la Casa Hueso Mejía. Yo trabajo en el museo, en la tertulia, soy el coordinador de educación y cultura. Cuando trajimos la exposición, la montamos acá, acababa yo pues como de quedar, como de ganarme un poco como la convocatoria pues al cargo, ¿no? Entonces, eso de manera general es Radiar Memorias, diálogos con el Carare. Hicimos una réplica del balsófono, ¿no? Que lo tuvimos en la piscina de la Casa Obeso Mejía flotando. Entonces, hicimos una reproducción del balsófono, pudimos traer a los chicos pues del Carare también al colectivo, tuvieron sesiones de radio acá también, ¿no? Entonces, y así estuvimos mes y medio, casi un mes y medio más o menos aquí en la Casa Obeso Mejía. Eso así en resumen, de manera Perfecto, perfecto. No, es que general. pensé que ibas a continuar y estabas No, pues atendiendo otra estoy cosa. como, así sí estoy entendiendo otra cosa también. Sí, no, no, no te preocupes. Mira, es súper valioso todo este rebobinado, ¿no? Del proceso para entenderlo, porque no sabía la primera fase, no, no tenía ni idea. Ujú. No existe registro de eso y claro que es No, increíble poder recuperar la página web para... sí, Porque he visto que ha tenido resonancia la propuesta en varios artículos, se refiere, ¿no? En algunos eventos sí. académicos incluso. Y conocerla, pues obviamente va a hacer que esas referencias sean mucho más puntuales. Con respecto a esto, pues digo, para clarificar justamente algunos elementos de la propuesta, quería preguntarte si existió algún vínculo con la comunidad de la ATCC durante la realización del proyecto. Desde el 2014 que llegamos, establecimos un vínculo con la ATCC, con su presidente, en ese momento era Donaldo, se me va el nombre ahorita, y con Cristina, que luego fue la presidenta. Los chicos, algunos de los chicos, que era un grupo como de 4 o 5 pelados, una de ellas, que ahorita se me va el nombre,
hace parte de la ATCC. Entonces sí tuvimos un vínculo, lo seguimos teniendo con ellos. Eh, Ese vínculo también duró de manera estable hasta el 2018 más o menos. Yo también, digamos, por el trabajo aquí en el museo, abandoné muchísimo como el trabajo con la fundación, ¿no? Eh, pero nos seguimos comunicando con ellos. El colectivo sí desapareció un poco, pero los equipos, digamos, de radio y de grabación, todos quedaron allá, ¿no? Como lo que compramos para los proyectos, todo quedó en manos de ellos. Ellos siguieron teniendo algunas prácticas radiofónicas, pero algunos de ellos se movieron de la India para otros lugares. ¿Qué más? Pero sí hubo un vínculo porque nosotros pasamos mucho tiempo, digamos, en el Carare, ¿no? Nos íbamos por temporada, digamos, de a 5 días en el primer periodo y así estuvimos yendo, yo creo que unas 6 veces al Carare, no durante 8 meses, más o menos un año que duró esa primera etapa. Por algunas temporadas nos quedábamos un poco más. Luego con el colectivo y con los chicos pudimos venir a Bogotá, me parece que en una ocasión, y ellos también bajaron a Barranquilla, también a tener como otros intercambios, me parece. Y luego vino este proyecto que ya fue el de la beca del Centro Nacional de Memoria del Ministerio, que nos permitieron tenerlos en Cali también. Eh, y ya, digamos que quedamos, nosotros regresamos todos los archivos allá y quedamos quizá en deuda también de poder llevar en algún momento la exposición, pero no es tan sencillo, por supuesto, o de montarla allá. Pero Andrés Jurado, por ejemplo, también está digamos, con el proyecto de, de llevar la película para allá, ¿no? Como de poder tener la proyección con ellos. Claro. Sí, no, Porque no sabemos si el sonoviso en algún momento se produjo y se vio, ¿no? ah, Ni siquiera ellos lo sabían, ni siquiera ellos sabían que tenían ese archivo. sí, está increíble eso del storyboard de ese, Sí, y la manera en sí, que fue recuperado para hacer esa pieza sí, documental. sí, Mira, hay una cosa que admiro de Cali y también yo creo que de Medellín es que son capaces de hacer trabajo en equipo, que es una cosa muy sí, difícil en Bogotá. Por, sí, sí. por Es eso, bastante que, aunque te digo que, por ejemplo, todo este periodo, digamos, como mío, es el periodo bogotano, ¿no? Es como ah, yo viví ah, en Bogotá 10 años desde el 2007 hasta el 2017, un año en México, que es donde me conozco con Andrés Jurado en la maestría de artes visuales de la UNAM. ok. De ahí yo me regreso a Bogotá porque mi mamá se enferma, me regreso a Bogotá, ya no regreso a terminar la maestría en México, pero cuando Andrés Jurado la termina y llega otra vez a Bogotá, yo comienzo a invitarlo a varios proyectos de la fundación Mm, y a trabajar con él en la fundación. Y este es uno de los proyectos en los que él trabajó. En la primera parte que te contaba, nosotros lo sacamos del proyecto al final porque él andaba como en múltiples ocupaciones y dijimos, no, no nos vas a poder responder, entonces no cerramos el proyecto con él, pero en la segunda lo invitamos a que se apropiara de ese guión, ¿no? Y de ahí es que sale esa película. Pero digamos que la fundación o el trabajo de la fundación no fue un trabajo, digamos, como, no nació nunca como colectivo. Yo empecé a trabajar con Patrick Morales, Patrick Morales es antropólogo, ahorita es el director del Instituto de Patrimonio Cultural o del Instituto de Patrimonio de Bogotá. Y él en esa época en que yo llegué a Bogotá, él estaba trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta con la comunidad Cancuama, que es con quien él desarrolló gran parte como de su trabajo como antropólogo. Él sigue yendo y, y comencé a trabajar con él ahí y de ahí ya comenzamos a trabajar con una amiga de él que era historiadora, con otra amiga historiadora y así se fue creando la fundación. Pero nosotros lo que considero que hacía la fundación, que es un poco como la escuela mía, creo, es precisamente lo que vos decís y es poder generar como condiciones de trabajo para otras organizaciones, como poder diseñar estrategias y condiciones para que otros colectivos, organizaciones, artistas se puedan encontrar y trabajar. No es que nosotros trabajemos como
en colectivo realmente, lo que yo considero y es lo que he seguido haciendo es como poder ofrecer a través de estrategias pedagógicas o diferentes tipos de estrategias como poder abrir espacios y condiciones para que otros proyectos colectivos, artistas y comunidades se puedan juntar a trabajar, ¿no? Eso es un poco lo que considero que es mi camello y en esa medida, eh, digamos, yo por eso hablo mucho de prácticas artísticas y no de arte concretamente, sino de prácticas. Y también ahí creo que es donde está como que la posibilidad, digamos, como que las prácticas artísticas en últimas son prácticas sociales, como cualquier tipo de prácticas, y esas prácticas sociales, digamos que son prácticas políticas, ¿no? También, es decir, lo que se genera en esas prácticas artísticas es que un grupo de personas se van organizando y se van organizando políticamente también y socialmente, ¿no? Es como, para mí digamos, el arte político no es un arte, digamos, no es solamente la representación de lo político, sino el ejercicio de las prácticas, ¿no? Y es que en las prácticas se va cocinando la organización social y política, ¿no? Entonces, detrás de todos estos proyectos, lo que subsiste un poco es la posibilidad de que un grupo de personas se organicen, ¿no? Para trabajar juntos. Y esa organización, que es artística, digamos, por un proyecto artístico, digamos, entre comillas, es una organización social y que podría ser en algún momento, digamos, política, ¿no? Que ya lo es, ¿no? Como que el hecho de que se organicen ya es una producción política un poco. Entonces, eso para decir que a mí lo que me interesa es la producción de formas de organización, ¿no? A través de las artes, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte, Carlos, o sea, ¿hay un propósito ideológico entonces en Radiar Memorias? Porque digo, trabajar en colectivo con un conjunto de agentes culturales, sociales, a mí se me hace complejo, ¿no? Para marcar una línea de trabajo con una posición respecto a la historia de la ATCC, del archivo, etcétera. ¿Cómo fue No en sé, tu caso? yo creo que, no sé, si ideológico con el archivo quizá, ¿no? Como con la idea del archivo para qué, ¿no? No sé si ideológico porque tampoco me considero como que tenga también como la construcción y configuración política ideológica, pero sí político, ¿no? Si hay un accionar político y hay una práctica que es política, ¿no? Y es que me interesan este tipo de proyectos porque producen formas de organización social. Y eso para mí es político, no sé si ideológico. Algunos podrán decir, pues, o sea, se puede mirar como un proyecto ideológico también si uno piensa la organización social y política como algo de izquierda, ideológico, qué sé yo, pero todo lo político requiere organización, pues. Pero sí siento que es una práctica política, ¿no? Yo entiendo los proyectos que hago y los procesos que adelanto como prácticas políticas, ¿no? Y es porque en últimas están juntando gente, ¿no? La están juntando no solamente como, la están juntando a pensar de manera crítica y a producir de manera crítica, ¿no? Y están poniendo las prácticas artísticas en función de esa posibilidad de enunciarse políticamente también, ¿no? Como sujetos, como colectividades. ¿Y hubo una línea de trabajo, digo, conceptual o se delegaron ciertas autonomías, como en el caso, por ejemplo, del sonoviso documental? No, yo creo que sí había como una discusión estética también y en torno al archivo, ¿no? Digamos, porque digamos, la segunda parte es una discusión en torno al archivo, ¿no? Digamos, cuál es la potencia del archivo, ¿no? Entonces hay una discusión sobre políticas de la memoria, ¿no? Sobre todo políticas de memoria del Centro Nacional Histórico, ¿no? Del Centro de Historia, sí, el Centro Nacional, digamos, de Historia, ¿no? Como sobre las políticas que estaban rigiendo en ese momento y que de alguna manera lo continúan haciendo, la construcción de memoria histórica, ¿no? La idea misma de memoria histórica, una memoria asociada solamente a la violencia, ¿no? Habían discusiones también en torno a la idea de víctima, ¿no?
pero muy en torno también a la idea del archivo, desde las prácticas artísticas, desde las comunicaciones, desde la historia. Entonces sí está, digamos que eso se cocinó con otros ingredientes que hicieron parte de esta discusión, y es discutir sobre el archivo, sobre la construcción de memoria histórica, sobre la memoria. Digamos, hay una discusión que le fue dando carácter y que definió una línea y un enfoque para la segunda versión. Y la primera tenía que ver también un poco con las prácticas radiofónicas, ¿no? Con el lugar de la voz, del cuerpo, también de la posibilidad de encontrarse y amplificar las memorias y amplificar las voces, ¿no? De la memoria y de los territorios, por supuesto, ¿no? Pero en la primera parte sí estaba muy claro que todo era, digamos, sonoro, ¿no? También. Y había De lo unas sonoro y de decisiones, la voz. disculpa Carlos, había unas decisiones que se consensuaban o había una dirección, Pues una mira, orientación. yo siento que hay de todo. Hay concertación, por supuesto. Hay disenso también. Hay, yo cuando trabajo, digamos, de manera como colectiva y digamos con comunidad también, no, trato de trabajar de la misma, como, digamos, horizontalmente en la medida en que me interesa tanto el proyecto como le interesa a ellos, ¿no? Y pongo tanto como ponen ellos. Entonces, también lo discuto al mismo nivel y también confronto al mismo nivel, ¿no? Entonces, no es una cosa como, listo, les damos unas indicaciones y ustedes siguen como comunidad, sino que esto lo trabajamos juntos, ¿no? Y las ideas de ambos y los saberes de ambos son tan importantes, son igual de importantes en el proyecto. Por supuesto que en algunos momentos uno logra divisar, ¿no? Y en eso radica como la agudeza también de, digamos, de este rol. Y es un poco cuando es colectivo, cuando te das cuenta por tu perspicacia, digamos, de que el proyecto tiene más potencia en una práctica que en otra, ¿no? O de que el camino más potente puede ser uno que otro, ¿no? Y uno también empuja un poquito el proyecto hacia allá, Claro. ¿no? Como al fin y al cabo uno es el que está un poco mirando todo desde un lugar desde el que diseña la estrategia, ¿no? Y conoce a la comunidad, trabaja en la comunidad, pero en algún momento uno puede ver por aquí es el camino y lo plantea, y también puede que induzca un poco y proponga un poco que nos vayamos por ese camino, porque ese camino quizás es más potente que otro, ¿no? Y eso para mí es como completamente transparente, digo, como respetuoso con quien está trabajando uno. Yo creo que por aquí es más interesante y potente que por donde vos estás diciendo por tal razón. Claro. Pero muchos proyectos, incluyendo este, la potencia de los caminos, pues la reconocen más rápido las comunidades también, ¿no? Y la proponen mucho más rápido, ¿no? También. Y se va construyendo, no sabría decir en qué momento, porque eso es una cosa como que va sucediendo en el camino. Lo he reconocido en algunos proyectos, tengo que pensar en en qué momento también yo empujé un poquito más el proyecto hacia una ruta, y en otro momento me dejé llevar por el resto del equipo por otra. Pero han sido discusiones en las que han participado la comunidad, la ATCC, los pelados, el equipo de la fundación, los invitados, la gente en general, ¿no? Es como, yo ahí creo que estos procesos de investigación, creación, si uno los quiere llamar así, no son análogos, ¿no? Ni como tan binarios, ¿no? No es primero la investigación y luego la creación. Muchas cosas van sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, también uno está dentro de lo que va sucediendo y se van tomando decisiones, y seguro lo que vos decís, digamos, sucedió así, ¿no? En algún momento yo propuse un camino más interesante, en otro momento la comunidad dijo, creo que lo más potente es esto, o nos gustaría trabajar en esto. No, pero lo que sí es seguro es que es digamos, como un proyecto a muchas manos. Claro. Quería, bueno, con respecto a lo que comentabas al comienzo, que me parece interesante que había una parte desestimada del archivo. ¿Cómo interpretas tú la administración del archivo de la ATCC por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica? No, yo siento que
Para nosotros, pues era una fortuna, por supuesto, para el proyecto que hubieran descartado ciertos archivos, ¿no? Pero también, esa es la idea como de memoria histórica también, es que archivos daban cuenta de las violaciones de derechos sobre la comunidad, ¿no? Y no tanto que archivos daban cuenta de las formas de organización creativas y de la agencia política de la ATCC, ¿no? Para nosotros las postales daban cuenta de la agencia política internacional de la ATCC, una agencia afectiva, ¿no? Con otras organizaciones, ¿no? Pero para el Centro de Memoria, esas postales no eran tan importantes, ¿no? Salían como de su registro, quizá porque estaban por fuera de lo que ellos habían delimitado, ¿no? Como de rango histórico, o quizá no era un archivo tan valioso, ¿no? El sonoviso nunca lo encontraron, ¿no? O si lo vieron, lo descartaron, porque quizá hacía parte de un periodo, o estaba por fuera, estoy gritando mucho, ¿no? Sí, 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 de pronto ese sonoviso hacía parte de un periodo previo a las violencias ejercidas como con mayor fuerza sobre la TCC, que eran las que les interesaba al centro de memoria, ¿no? Entonces, el sonoviso, encontrarnos para nosotros con el sonoviso y que ese sonoviso tuviera, digamos, fuera inédito, era como, era un hallazgo impresionante. Era como impresionante como la capacidad que ellos tuvieron de incorporar diferentes tecnologías narrativas para construir su proyecto, ¿no? Para narrarse a sí mismos. Claro. Digo, para entenderlo, Carlos, o sea, hay un archivo que está, digamos que indexado, abierto a consulta, Exacto. no sé si abierto a Sí, consulta, y otro que fue sí, desestimado, donde ustedes encontraron todo eso. exacto, ¿Y exacto. dónde estaba ese Más, archivo desestimado o descartado? ese archivo desestimado estaba en algunos lugares, es decir, ya el centro de memoria con la ATCC había hecho un trabajo de rastreo, registro de archivos y había encontrado unos archivos, pero los había, digamos, desestimado, ¿no? Pero los había encontrado ya y estaban más o menos catalogados. Y otros que sí nosotros encontramos en unos cuartos que abrimos donde había muchos objetos de la ATCC, pero que no tenían ningún cuidado, pues, o ningún proceso de conservación, ¿no? Estaban como entre, nada, como una bodega, pues, sellada, ¿no? De hecho, había una caja fuerte que nosotros no pudimos abrir. Nos Oh, tocaba casi que bolearle soplete, oh, entonces decidimos como dejar eso ahí. Y en eso fuimos encontrando cosas, sacando cosas, revisando, ¿no? Entonces sí, había un archivo que quedó por fuera de los ejercicios archivísticos del Centro Nacional de Memoria y hubo otros archivos, documentos que el Centro de Memoria revisó, catalogó, pero que desestimó un poco, como vos decís, ¿no? Quizás no fueron de tanto valor para ellos. ¿cómo dirías tú que operan las relaciones entre archivo y ficción en el proyecto? Bueno, es una película, es una pregunta impresionante porque claro, muchas apropiaciones del archivo derivaron en ejercicios que entran en una zona límite entre la ficción y el documental, ¿no? Como en el caso de la película Andrés Jurado. De hecho, ni siquiera en el relato dentro, sino en lo que hizo Andrés Jurado, como Andrés Jurado operó como artista y como director, ¿no? Y es que Andrés Jurado, digamos, produjo la película y la puso a circular, ¿no? Y él ahora es el director de esa película. Por supuesto que hace un reconocimiento de dónde surgió el archivo y de dónde se encontró, pero él es el director de esa película, ¿no? Entonces, hay una operación ahí que es bastante extraña y es que él dirigió una película que ya se había hecho, Mm, ¿no? claro, Esa película ya existía, ya se había hecho, ¿no? Y él hizo otra película, entonces él viaja como director con esa película, ¿no? Pero esa película ya existía, como un sonoviso, ¿no? En otra forma, una protopelícula, ¿no? Un sonoviso, pero él construyó esa película a partir de ese archivo, ¿no? Entonces hay un ejercicio que es interesante, pero problemático también, claro. ¿no? Sobre la autoría, sobre el carácter del archivo, sobre si se transforma en una ficción, problemático, interesante también para, como potente, ¿no? Para discutir, ¿no? En algunos casos se crearon cómics o pequeñas historietas, ¿no? Y ese archivo tomó una forma
de ficción. Puede ser, sí. También trabajó, y eso te lo quedo debiendo, invitamos a una artista también bogotana que es profesora de la Javeriana, ahorita se me va el nombre, pero es amiga, y ella hizo unos ejercicios de correspondencia con algunas personas a través de fotografías del archivo, ¿no? Entonces, sí hubo siempre como un ejercicio de construir unas ficciones o derivar unas ficciones a partir de ese archivo. No, la exposición, por supuesto, que no estaba en clave de ficción para nada, ¿no? Pero quizá las obras que se derivaron de ahí pudieron empezar a entrar en la zona de la ficción, ¿no? Okay. ¿Y qué ocurrió con las intervenciones en el taller por parte del público de ese Pues archivo? mira, en algunas fueron más interesantes que en otras. Los carteles fueron chéveres. No sé si has tenido la oportunidad de ver los Sí, carteles en plata. Por supuesto que eso se destruyó, ¿no? Con el tiempo. son, El, tienen unas frases, ¿verdad? exacto, tiene unas frases que salían de carteles, de archivos que estaban, había una fotocopiadora, entonces la gente fotocopiaba, podía intervenir, podía anotar. Hubo unos ejercicios de escritura también. A Miguel Tejano le fue también con ese taller. Eran talleres muy breves y era difícil apropiarse de tanto archivo. A veces el archivo te pasaba muchísimo por encima. Noise Radio hizo un trabajo, yo tengo esa pieza sonora, la tengo que recuperar, te la puedo enviar también. Fue una mesa de radio y estuvo la película de Andrés Jurado, que quizás es la que digamos, más alcance ha tenido, ¿no? Bueno, aquí tengo una pregunta. Es que también es difícil porque pues es un trabajo donde están implicadas tantas personas, pero sí me gustaría saber qué percepción tuvo el colectivo de trabajo con respecto al proceso organizativo de la ATCC, de lo que El ellos representan. colectivo, el colectivo de trabajo, dices nosotros, como Subliminal y bueno, todos los colectivos ya, que se integraron. Digo, si hay una versión consensuada o si hubo varias aristas, varios ángulos, varias miradas. me alcanzaste a hacerme, como qué pensamos nosotros, Sí, no, un poco. sí, te preguntaba como qué posicionamiento había con respecto a esa experiencia de la ATCC, si, digo, si hay consenso o no, ¿no? Porque yo sé que un equipo de trabajo tan grande es difícil que tenga una misma mirada con respecto a ese fenómeno, pero me gustaría saber cuáles fueron esos posicionamientos de ustedes. Pues, es decir, mm, para nosotros la ATCC era valiosa porque pues había un trabajo de organización muy potente como a muchos niveles, ¿no? Como muy sofisticado en sus correspondencias. Cuando digo sofisticado también es pues, por la ruralidad en Colombia, ¿no? Entonces, no, lo que te decía es como, pues nos parecía muy valiosa la ATCC por eso, ¿no? Como porque para nosotros también la categoría de víctima, la de memoria histórica, siempre han sido bastante problemáticas y nos parece que, que también ahí hay unas cosas como que pueden ser de alguna manera coloniales, ¿no? Como unas necesidades de construcción de memoria nacional sobre otras formas de memoria en lo rural y lo local, no como una gran operación también de construcción de memoria nacional, también de lo simbólico, ¿no? Estas cosas de la reparación simbólica. La categoría de víctima nos ha parecido como súper problemática también, entonces para nosotros la ATCC nos permitía como revisar eso, ¿no? También, ¿no? Como la agencia política de ellos, la capacidad de organización los había transformado en unos actores, ¿no? Y no en unas víctimas únicamente, ¿no? Por ejemplo, la categoría de víctimas para nosotros, pues no para nosotros, pues no es que nosotros, pero también suspenden, como que pone entre paréntesis al sujeto, ¿no? ¿No? Como que lo reduce, ¿no? Y lo deja sin capacidad de agencia, ¿no? Dependiendo de nuevo muchísimo más del Estado, ¿no? Como de que el Estado, eh, y anulando también su capacidad de organización, ¿no? Con otros sujetos. En cambio, la ATCC precisamente era la capacidad de organización y de agencia, digamos, política y cultural y campesina, ¿no? Que por eso también los atacaron, y es porque era una organización
que estaba, digamos, pues manejando su territorio, ¿no? Ah, Como los estaba produciendo, tenía autonomía alimentaria, ¿no? Tenía autonomía alimentaria como manejaba una región, entonces por eso también nuestra posición un poco también era como de construir un proyecto sobre memoria, pero no sobre memoria histórica, ¿no? Y la ATCC precisamente era un ejemplo como de una organización, de un tipo de organización, ¿no? Que categorías de la memoria histórica, pues como de estos proyectos de reparación, reconciliación, la capacidad de agencia de una organización. ¿No? O sea, más o menos es por ahí, pero nosotros sí estamos de acuerdo en que era muy posible entender tensiones dinámicas políticas, pero mira, dos preguntas ya puntuales para cerrar, Carlos, si quieres. ajá. Mira, me gustaría saber así ya en perspectiva de tiempo, porque han pasado ya varios años, ¿qué lectura tú haces de las convocatorias artísticas y museográficas que surgieron en el marco de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP? ¿Cómo las percibes? Pues mira, yo realmente eh, no sé si me sienta capaz de hablar sobre eso. Siento que me parece que ahí estaría chévere que revisaras quizá la evaluación de los jurados sobre la convocatoria. Creo que esa convocatoria se organizó, particularmente esa que era del Centro de Memoria y de proyectos de investigación y creación y producción de exposiciones. No sé cuántos años se organizaron, pero eran bienales, ¿no? Bianuales, pues. Y conocí algunos otros proyectos que no los recuerdo tan bien, entonces no me siento capaz como de decirlo, pero me parece que habrían como una oportunidad también para entender también digamos, el conflicto y lo que ha sucedido, las violencias y las comunidades desde lo expositivo, no institucional, ¿no? También, ¿no? Como de abrir convocatorias para presentar proyectos que pudieran como darle otra mirada a los acontecimientos, a las tensiones. Eso me pareció importante. Sobre todo eso, porque estaba cocinándose lo del Museo de Memoria, ¿no? Que todavía no tiene cuerpo ni tiene un lugar, ¿no? Entonces era una oportunidad también para ir construyendo diferentes guiones, proyectos curatoriales, digamos, descentralizados, ¿no? Luego nosotros tuvimos una reunión con el Centro Nacional, más que con el Centro Nacional, con el museo, del cual estaba en ese momento a cargo Cristina Lleras, con quien trabajo ahorita de alguna manera en el Museo de la Tertulia, porque ella hace parte del comité curatorial del museo. Y bueno, puede que tenga diferencias sobre el guión pero me parece que desde lo museográfico se han hecho cosas interesantes, ¿no? Como tanto desde lo que hizo ella con el museo, desde otro tipo de proyectos, ¿no? Como pensándose mucho en los lugares de memoria, lo monumental también, quizá dejando que entre en crisis. Creo que en este momento me siento con un poquito de distancia, no tan como para digo, no tengo tanta claridad como para responderte esa pregunta. Está bien, Carlos. Mm. Me parece muy interesante que tú trabajas en el Museo de la Tertulia, sí lo vi en algún lugar, y digo, en ese sentido, pues me gustaría saber cuál, después de la efervescencia del acuerdo, etcétera, ¿tú cuál crees que sea la lectura que se hace hoy día de las piezas de arte que tienen como tema el asunto de la paz? Mira, nosotros en el 2019 tuvimos acá, 2018 tuvimos acá, 2019, tuvimos acá la exposición de Jesús Abad, ¿no? El Sí, testigo. Y también creamos y tuvimos un par de exposiciones, le dedicamos una temporada como a la memoria, la fotografía y la memoria.
Y yo también creé como un programa con el equipo de educación que se llama Sala Abierta y era tratar de entender la memoria desde las prácticas artísticas, ¿no? Cómo se podía entender desde lo textil, cómo se podría entender desde la gráfica. No como representar la memoria, sino acercarse a una idea de memoria desde las prácticas mismas, ¿no? Desde la materialidad misma, desde, desde la mesa de radio como un lugar en el que confluyen diferentes voces, diferentes memorias y se trenzan como en un solo ruido, ¿no? Y se amplifica, ¿no? Y yo creo un poco más en esas prácticas que en obras que reflexionen o representen episodios de la memoria o las violencias, ¿no? No creo mucho en los monumentos, por supuesto. Soy un poco más contra monumento y soy un poco más de las prácticas, ¿no? Soy más de esa zona. Entonces, creo que es importante seguir teniendo producción artística que reflexione y que enuncie y que critique o que comente lo que sucede. Me parece que es importante que entre en el circuito de la circulación de las artes, pero siento que el lugar, digamos, de las reflexiones quizá más potentes está en el lugar de las prácticas comunitarias, de comunicación y de las prácticas artísticas. Lo siento así, pero por ejemplo, nosotros acabamos de ganar una beca de adquisición de obra de 21 artistas jóvenes que están hablando sobre lo que pasa en la región, más allá de que sea sobre el conflicto, pues, porque el conflicto al fin y al cabo tiene como otros, como cosas que lo producen, ¿no? Como las desigualdades, digamos, como la matriz, pues, colonial que todavía no opera en nosotros y en la ciudad, ¿no? Como Cali que tiene un apartheid, ¿no? Está como todo Agua Blanca se construyó como una ciudad separada de Cali, ¿no? Entonces hay 21 pelados que están explorando esos temas, ¿no? De la región, del territorio, sin necesidad de que estén concentrados realmente en esto de la memoria histórica y de los acuerdos de paz, ¿no? Como, parece que ahí tendría uno que desmarcarse de ese fetiche, ¿no? Y empezar a pensar que esas violencias estructurales, históricas, coloniales, blancas, siguen operando, ¿no? Y Claro. esas son las que hay que ir desactivando, ¿no? Por supuesto que el acuerdo de paz para mí es muy valioso, pero esas violencias siguen operando. Sí, de acuerdo. No, pues me da mucho gusto o sea, haber tenido este contacto muy valioso para el proyecto que estoy desarrollando, Carlos. Yo voy lento, pero avanzando Okay. y te voy a compartir los resultados de este proyecto de investigación en el momento que corresponda. Vale, vale. Vale, Y yo estaré atento a lo que necesites. Si cuando revises esta conversación encontrás que hay archivos que te gustaría ver, me decís y yo los busco porque para mí el ejercicio también con vos ahora es importante, por lo que te digo que el próximo semestre debería estar escribiendo este artículo sobre la exposición, que seguro te va a servir a vos también un claro, montón. Entonces, refrescar y buscar y empezar a escarbar me sirve a mí muchísimo. Entonces, lo que vayas necesitando, pues me lo decís de manera abierta y yo también voy haciendo pues mi trabajo, me sirve un montón. cuando lo tengas, por favor, compártemelo. Y bueno, y si Sí, aparece en la multimedia, las sesiones de radio, de video, sí, registros sonoros, la pieza sonora de sí, la que comentabas, la página, si se vuelve a reanimar, sí, lo que sea, a mí me sirve mucho, ¿eh? sí, Y bueno, pues seguimos en dale, contacto, dale, Carlos. perfecto. Un gustazo. Por supuesto. No, lo mismo, lo mismo. Que Hasta luego, estés hermano. bien. Hasta Gracias. luego, que estés bien. Abrazo, chao.